¿Qué tal? ¿Alguna vez han pensado en esa distancia invisible que existe en cada salón de clases, incluso en los virtuales? No es algo necesariamente malo, ¿eh? Es simplemente una realidad. Hoy vamos a explorar justo eso, esa brecha entre quienes enseñan y quienes aprenden, pero no como un problema, sino como una oportunidad increíble. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿De dónde sale esta distancia? ¿Será la edad, la tecnología, las experiencias de vida? Bueno, pues justo a eso vamos. Vamos a desmenuzar este tema para entenderlo a fondo. Ok, primero lo primero. Para poder hablar de esta brecha, pues necesitamos ponerle nombre y apellido. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esta distancia? El término clave aquí es distancia diferencial. Pensemos en esto como un espacio natural que separa a profes de estudiantes. Y ese espacio no es algo fijo, ¿eh? Puede ser cortito, mediano o larguísimo, y la verdad es que surge casi sin que nos demos cuenta. Resulta que esta distancia tiene, digamos, tres caras. La física es la más obvia. La emocional, bueno, tiene que ver con si hay o no conexión personal. Pero la más determinante y en la que nos vamos a enfocar es la generacional. Es que las épocas en que nacimos y crecimos, pues moldean por completo cómo vemos el mundo. Y para entender de verdad esa distancia generacional, necesitamos un mapa. Sí, un mapa del tiempo que nos muestre de dónde viene cada quien y por qué a veces parece que hablamos idiomas diferentes. Miren, esta línea de tiempo es súper importante. En un mismo salón podemos tener a un profe Baby Boomer o Generación X, dándole clase a Millennials o a la Generación Z. Cada punto en esta línea es una historia diferente, una forma distinta de haber vivido. Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena, el contraste. Por un lado, los baby boomers que vieron nacer el mundo digital desde lo análogo, con valores muy marcados por la estabilidad de la posguerra. Y del otro lado, la generación Z. Ellos nunca han conocido un mundo sin Internet. O sea, su cerebro, literal, está cableado de otra forma. Su comunicación es al instante y global. Esta cronología nos deja ver la velocidad brutal del cambio. Empezamos con la cultura del esfuerzo de los boomers. Luego vemos la capacidad de adaptación de la Gen X a un mundo que cambiaba frente a sus ojos. Le siguen los millennials, con su pensamiento flexible, testigos de la revolución digital. Después, los centennials, que ya traen el chip de la hiperconectividad de fábrica. Y ahora, la generación alfa, que crece pensando que la inteligencia artificial es lo más normal del mundo. Cada salto es un universo de diferencia, y todo esto convive hoy en el mismo salón. Pero, ojo, sería un error pensar que todo se reduce a la fecha de nacimiento. La distancia es mucho más compleja y hay un montón de factores en juego. Fíjense en este número, 8. 8 años. Esa es la diferencia por mínima de estudios entre un profesor con doctorado y un estudiante que apenas entra a la carrera. Es una brecha enorme de conocimiento, de lenguaje técnico y de formas de pensar que ya existe, sin siquiera hablar de la edad. Y a esa mezcla de edad y formación, súmele todo esto. A lo mejor el docente busca profundidad teórica y el estudiante una habilidad que le sirva para allá. Sus personalidades pueden chocar o hacer clic. Las expectativas de lo que debe hacer un maestro y un alumno pueden ser polos opuestos. Como ven, la distancia es una red súper compleja. Ok, ya entendimos el panorama. Ahora viene lo más importante. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Aquí es donde todo cambia y vemos el obstáculo como una oportunidad. Y esta es la idea central, el corazón de todo. El punto no es lamentarse por la brecha, sino verla como lo que es, un espacio de encuentro, un lugar donde se cruzan memorias, lenguajes y saberes que pueden enriquecernos a todos. Es que imaginen el potencial. El aula se convierte en un laboratorio humano. Tenemos la resiliencia de quienes vieron caer muros, la adaptación de quienes vivieron la transición digital y la intuición de quienes nacieron con una pantalla en la mano. Esa mezcla es oro puro para practicar la empatía y el respeto. Esto, la verdad, redefine por completo el rol del docente. Ya no se trata solo de pasar datos de un cerebro a otro, se trata de ser un puente. Un mediador que traduce el mundo de los jóvenes sin querer imponer el suyo, y que, al mismo tiempo, comparte la riqueza de su propia experiencia para construir un lenguaje común. Esta frase me encanta. Nos recuerda que para poder construir el futuro, necesitamos tener los pies bien plantados en el pasado. O sea, entender el legado de las generaciones que vinieron antes nos da la base para poder saltar hacia adelante con una visión mucho más completa. Porque al final del día, de eso se trata todo, de construir una verdadera comunidad de aprendizaje, un espacio seguro donde la experiencia del profe es una guía valiosa y la perspectiva fresca del estudiante es una chispa que provoca el cambio, un lugar donde cada historia importa. Así que ahí queda la reflexión final. En un mundo que a veces parece tan dividido, el salón de clases puede ser un modelo a seguir. La pregunta no es cómo eliminamos nuestras diferencias, sino cómo las aprovechamos para ser más fuertes, más sabios y más humanos.
Ahí está el verdadero reto, pero también la más grande de las oportunidades.